¿Qué tal? Buenas tardes. Vamos a continuar con la aplicación del cuadernillo número 2, edades de 9 a 15 años. Como vimos en el taller, analizamos palabras relacionadas, ejecución de indicaciones, elaboración de frases, repetición de frases, comprensión oral de textos, definición de palabras. Esta definición de palabras, rompecabezas de palabras y relaciones de palabras son las tres que tenemos pendiente. Como recordarán, vimos el perfil de habilidades pragmáticas y la verificación también, así que vamos a iniciar en definición de palabras. En la página 18 del PDF vamos a encontrar definición de palabras, el punto de comienzo de 9 a 15 años. Se hace la demostración, el ejemplo 1 y 2, y se comienza con el ítem. No hay regla de retorno. La regla de terminación es 4 puntuaciones seguidas y las repeticiones siguiendo la misma mecánica de las otras subpruebas se puede dar. Se va a anotar literalmente la respuesta del sujeto. Si esta es poco precisa o incompleta, pero pues parece que el sujeto va bien encaminado, se le puede pedir una respuesta más completa diciendo, ¿puedes decirme algo más? Pero si la respuesta es incorrecta, no se le pide que la amplíe. Ahora pues vamos a pasar al manual de aplicación y corrección. Las instrucciones de definición de palabras se encuentran en la página 100 y solamente se requiere el puro cuadernillo de anotación 2 o protocolo de anotación 2 y el objetivo es evaluar las aptitudes del sujeto para analizar el significado de palabras, definir las palabras a partir de los significados compartidos y de las relaciones con otras de la misma clase, y describir los significados específicos de los ejemplos. Comenzamos diciendo, ahora voy a decir una palabra y una frase con esa palabra. Después definiré la palabra, explicaré qué significa. Para definir una palabra se puede decir qué es y explicar cómo es, para qué sirve. Por ejemplo, la palabra que digo es jirafa y la frase es, los niños dijeron, la jirafa está ahí. Puedo decir que una jirafa es un animal con un cuello largo que tiene manchas en la piel y vive en África o en el zoológico. Entonces pasamos a aplicar el ítem de ejemplo 1. Vamos a hacer otro. Yo diré una palabra y una frase con esa palabra, y tú tendrás que definir la palabra. La palabra es mayonesa y la frase es, la madre preguntó, ¿quieres mayonesa en la hamburguesa? Define la palabra mayonesa. Vamos a esperar entonces que el sujeto responda. Si lo hace correctamente, pasamos al 2. Si él nos pide que se repita, nos responde incorrectamente o no responde, le aplicamos el ítem de ejemplo 1. Entonces, si el sujeto da una respuesta incorrecta, decir nosotros, entonces le vamos a decir la respuesta. La mayonesa es una salsa de color blanco o amarillo que se añade a algunas comidas para darle más sabor, y vamos a pasar al ítem de ejemplo 2. Vamos a decir, vamos a probar con otra. La palabra es arreglado y la frase es, la abuela dijo, tienes el dormitorio muy arreglado. Define la palabra arreglado. Aquí es muy importante recordar que nosotros le vamos a decir la palabra y la frase. Entonces, a partir de esto, el sujeto pues nos va a definir la palabra. Vamos a aplicar lo mismo. Si responde bien, pasamos a los ítems del test. Si nos pide que la repitamos,
no responde, responde incorrectamente, repetimos el ítem 2, que es vamos a probar con otra. La palabra es arreglado y la frase es la abuela dijo, tienes el dormitorio muy arreglado. Y le pedimos que defina la palabra arreglado. Entonces, después de esto, igual esperamos la respuesta y si es incorrecta o no responde, entonces le decimos arreglado significa que algo está ordenado, limpio o recogido y procedemos a los ítems del test. Siempre antes de aplicar el ítem recordemos decir, vamos a hacer algunos más. Recuerda que yo diré una palabra y una frase con esa palabra y que tú tienes que definir la palabra, explicar qué significa. Y también recordemos siempre esta frase, escucha con atención y no respondas hasta que yo haya terminado si el sujeto eh, responde o empieza a responder antes de que nosotros terminemos. Bueno, con esto estaríamos pasando aquí. Ya dijimos la demostración, el ejemplo 1, el ejemplo 2 y entonces pasaríamos aquí al ítem 1. Ahorita en el manual me voy a regresar para explicar estas dos líneas que están aquí, que quieren decir que cada una de estas, cualquiera que diga, son correctas, ¿vale? Todo lo que encuentren entre paréntesis quiere decir que si lo dice o no lo dice, por ejemplo, la palabra me, la respuesta pues va a ser correcta. También vamos a marcar otro significado, que son otros posibles significados en caso de que no sea ninguno de estos dos. También vamos a anotar aquí la palabra o. Quiere decir que la respuesta está correcta si el niño en su definición incluye algunas de estas, cualquiera de ellas, o las que están aquí abajo, o u otro significado. Si nos regresamos al ítem demo, vamos a ver una letra I. Esto quiere decir que tiene que decirnos una de las de acá o tiene que decirnos tiene que decirnos una de acá, es decir, las dos y en este caso puede decirnos o estas y cualquiera va a estar bien, pero aquí cuando viene I necesariamente requiere que incluya las dos. Lo vamos a ver en otros ejemplos también. I, o, y, o. Entonces me regreso al manual y aquí nos va a explicar. Si la respuesta es correcta, se va a rodear con el número, se va a rodear el número 1, si no, rodearíamos el 2. Considerar si no responde o dice no lo sé u otra respuesta similar, tenemos que rodear 0 y nos vamos a detener cuando cumpla los 4 ceros consecutivos. Y lo que les decía que tenemos que considerar la I cuando es necesario que la respuesta incluya los dos conceptos generales y o solo es necesario que la respuesta incluya uno de los dos conceptos, como les mencionaba arriba. Aquí está la doble pleca, separa opciones de respuesta completas e indica que cualquiera de ellas es correcta. Por ejemplo, en el ítem 2, ordenado, en, en orden, limpio, recogido, la doble pleca indica que cualquiera de estas opciones es correcta. La barra de separación separa elementos opcionales dentro de una opción de respuesta, indica que cualquiera de los elementos es correcto. Por ejemplo, es correcto fácil de entender, pero también es correcto fácil de hacer. Los paréntesis, como les mencioné allá, la respuesta puede decir sin que nadie me moleste o sin que nadie moleste.
todo lo que está entre paréntesis es opcional. Los corchetes indican que el texto que encierra una información es para el profesional que debe tenerla en cuenta para puntuar. En este ejemplo, en el ítem 6, la información para el profesional es: se aceptan otras descripciones sobre el uso. Entonces, esto indica que la respuesta es abierta y la definición de la palabra del ítem guitarra puede incluir un uso distinto a los que figuran como opciones. Entonces, es muy importante considerarlo al momento de la calificación. Bueno, una vez que terminemos de calificar, de circular esos ceros y esos unos, nos vamos a ir hasta la parte final y vamos a poner el total de la puntuación directa aquí. Y en cuanto a vocabulario, en la tabla de análisis vamos a ver el vocabulario general, el vocabulario temático, cuáles son los ítems, donde se requiere un único y donde se requiere más de uno. Estos resultados, para sacar la puntuación escalar, tenemos que ir a las mismas tablas de conversión de puntuaciones directas a puntuaciones escalares, como lo pudimos ver en el taller. La siguiente prueba, que es rompecabezas de palabras, va a tener un punto de comienzo, sale para las edades de 9 a 15. La demostración, en la demostración el ejemplo 1 y 2 y en el ítem 1 no hay regla de retorno. Se permiten repeticiones siguiendo la misma mecánica y después de 4 puntuaciones se detiene la prueba. Tenemos que rodear la respuesta correspondiente a cada una de las palabras del sujeto o en su defecto anotarlas literalmente en el espacio destinado para este fin. Para que las dos respuestas se consideren correctas, el sujeto ha de construir dos frases distintas. Si las dos respuestas son correctas, rodear 1. Si la respuesta o ninguna es incorrecta, rodear 0. Para la prueba rompecabezas de palabras, necesitamos el cuadernillo de anotación 2 y el cuaderno de estímulos 2. Entonces, aquí en la pantalla van a poder ver pues el cuaderno 2, ¿vale? Aquí está. Bueno, el objetivo es evaluar la aptitud del sujeto para construir frases gramaticalmente correctas y semánticamente significativas a partir de palabras y grupo de palabras. Las instrucciones. Vamos a abrir el cuadernillo número 2. Y bueno, les voy a mostrar las palabras. Lleva, blanco, un collar y gato. Entonces, lo que vamos a decir es: aquí hay varias palabras con las que puedes construir dos frases distintas. Lleva, blanco, un collar, el gato. Hacemos una pausa. Con estas palabras puedo construir esta frase: el gato lleva un collar blanco. Y también puedo construir esta otra: el gato blanco lleva un collar. Pasamos entonces al ítem de ejemplo 1 y se requiere el ejemplo 1, que es este, que les voy a mostrar aquí. Vio a Marcos Ana. Vamos a hacer otro. Ahora tú tienes que construir dos frases con estas palabras: vio a Marcos Ana. Tienes que usar todas estas palabras y no puedes usar otras. Las posibles respuestas correctas son: Marcos vio a Ana, Ana vio a Marcos. Va a estar correcto si construye dos frases distintas y correctas, tanto en la semántica como en la gramática. Si lo hace, pasamos al 2.
Si no, hay aquí dos opciones. Si el sujeto construye una única frase, decir, ahora construye otra frase con estas mismas palabras, ¿vale? Vio a Marcos Ana. Si entonces el sujeto no construye una frase o construye una incorrecta, decir, la otra frase es, y dependiendo, si la frase correcta que dijo fue Marcos vio a Ana, la que le vamos a decir nosotros es Ana vio a Marcos, ¿vale? Entonces vamos a pasar al ejemplo número 2. Ejemplo número 2, este. Escribe y niño y el niño, la niña dibuja. Las posibles respuestas, bueno, lo que le vamos a decir es, vamos a probar con otro. Ahora construye dos frases con estas palabras. Escribe y el niño, la niña dibuja, que son precisamente estas palabras que están aquí. Las posibles respuestas correctas aquí son 4. El niño escribe y la niña dibuja y el niño escribe, el niño dibuja y la niña escribe y el niño dibuja. Si está correcto, si nos dice las respuestas correctamente, tanto en la semántica como en la gramática, vamos a pasar al ítem 1. Si no, lo que le vamos a decir, igual tenemos dos opciones. Él puede decir una correcta, por ejemplo, ella dice el niño, ella dice la primera. El niño escribe y la niña dibuja. Entonces le tenemos que decir, ahora construye otra frase con estas mismas palabras. Si entonces el sujeto no construye una frase o construye una que no es semántica y gramaticalmente correcta, le podemos decir, le vamos a decir la otra frase es, y entonces podemos escoger una de estas tres, ¿no? La niña dibuja y el niño escribe. Con referencia a la repetición, si el sujeto pide que se la repitan, responde incorrectamente o no responde, decir, las palabras son escribe y el niño, la niña dibuja. Hacemos la pausa y le decimos, construye dos frases distintas o una frase distinta en el caso de que nos haya dicho una bien, con estas palabras. Si entonces ya el sujeto no la construye o construye una que no es correcta, le vamos a decir las frases o la frase, si dijo una correcta. Y de ahí vamos a pasar al ítem 1. El ítem 1 es este que está aquí. Y lo que vamos a decir es, vamos a hacer algunos más. Recuerda, tienes que construir dos frases con las palabras que leo y te enseño. Las frases han de tener sentido y estar correctamente construidas. Para decir cada ítem tenemos siempre que recordar, construye una frase con estas palabras. ¿Sí? Leemos las palabras, hacemos la pausa para que él responda y tras la respuesta del sujeto, incluso si es incorrecta, decir ahora construye otra frase. Y de nuevo hacer una pausa para que el sujeto responda. Lo mismo si él se está adelantando a responder, decirle escucha con atención y no respondas hasta que yo haya terminado. Bueno, aquí están. Esta prueba tiene esta particularidad de que nos va a dar varios ejemplos. Inclusive si algunas de las respuestas del niño no están aquí, pero están correctamente estructuradas, entonces se ha de puntuar correctamente al niño. Tenemos que, bueno, la sugerencia es que ustedes puedan grabar las respuestas del niño, pues para que puedan hacer posteriormente sus análisis. Y bueno, vamos a ver que aquí están todas estas. Todas estas son respuestas, posibles respuestas a cada uno de los ítems. Y bueno, aquí vamos a ver el ejemplo de cómo está calificada y cómo se circula
las que el niño dijo. Y aquí está su puntuación. Aquí está la puntuación, 1. Y bueno, vamos a ver aquí algunas anotaciones. Después de que tú salieras, el perro entró con la pelota por el garaje. Acuérdense que otras respuestas, si están gramaticalmente y semánticamente significativas, pues se van a puntuar con un punto. Y bueno, esto nos regresamos rápidamente aquí al manual y lo van a ver. Aquí están los espacios. Y bueno, aquí otra vez va a aparecer este cuadro con las categorías de negación, sintagma, que muchas de estas se las expliqué en el taller, casi la mayoría, pero igual si alguna duda voy a estar posteando esta semana el cuadrito para que quede un poco pues más explicado en caso de duda, ya que las vimos pues rápidamente. Cerramos aquí y llegamos a relaciones semánticas, punto de comienzo 9 a 15, ejemplo 1 y 2, y comenzar en el ítem 1. No hay regla de retorno, se permite la repetición, igual después de 4 ceros consecutivos se detiene. Se va a rodear el círculo con las letras correspondientes a las respuestas de la persona, del sujeto. Las respuestas correctas van a estar en negritas. Para que un ítem sea correcto o se considere correcto, tiene que dar dos respuestas correctas. Si las dos respuestas son correctas, se rodea 1. Si una respuesta o ninguna es correcta, se rodea 0. A continuación, vamos a pasar al manual de aplicación. Bien, aquí en el manual, la página es la 121. La edad, como mencionamos, de 9 a 15, se va a requerir el cuadernillo de anotación o el protocolo y el cuadernillo de estímulos, que es este que está aquí, relaciones semánticas. Ah, y bueno, el objetivo básicamente es evaluar estas aptitudes para ver qué tanto comprende frases que contienen una comparación, que tienen un contenido espacial, especifican una relación temporal y expresan contenido secuencial o están formuladas en pasiva. Bueno, ahora vamos a la aplicación del ejemplo 1 y ya lo tengo aquí en la página. Si ustedes lo pueden ver, aquí están. Voy a hacerlo un poco más grande. Una casa, un botón, una cuchara y un avión. Lo que vamos a decir es, voy a leer una frase y a decir 4 posibles respuestas para la frase. De las 4 respuestas, solo 2 son correctas. Tú tendrás que decir las 2 respuestas correctas. Vamos a probar con una frase. Recuerda, tienes que decir las 2 respuestas correctas. Vamos a hacer la pausa, leemos la frase, las 4 opciones del ejemplo 1. Si, si nosotros consideramos necesario, por ejemplo, en un niño de 9 años o con otras condiciones, podemos, bueno, se puede señalar cada una de las opciones conforme las va uno leyendo en el cuadernillo de anotación. Esto sería de la siguiente manera. Un hombre es más grande que una casa, un botón, una cuchara, un avión. Esto es si nosotros lo consideramos. La persona puede responder diciendo las palabras de las opciones elegidas o las letras que corresponden, por ejemplo, A, B, C o D. De esas 4, pues nos va a decir 2. O bien señalándolas, puede decirnos que es esta y es esta.
Si el sujeto responde correctamente, o sea, si escoge las dos, entonces vamos a pasar al otro ejemplo. Si igual la misma mecánica, si pide que se le repita, responde incorrectamente o señala una de las opciones correctas. Decir escucha con atención la frase y las posibles respuestas. Solo dos son correctas. Se repite el ítem 1. Y si entonces el sujeto da la respuesta incorrecta, decir tendrías que haber dicho botón y cuchara y aplicamos el ítem número 2. Entonces para el ítem número 2 decimos vamos a probar con otra. Recuerda que tienes que decirme las dos respuestas que son correctas. Miguel vio a Luis, Diego vio a Pablo. ¿A quiénes vieron? Y en el cuadernillo sería esta. Y las posibles respuestas son Miguel, Diego, Luis, Pablo. Si nos responde correctamente, o sea, si elige las dos, continuamos al ítem 1 y seguimos la misma mecánica. Si pide que se repita, responde incorrectamente o señala una sola opción correcta, o si de plano no responde, le decimos escucha con atención la frase y las respuestas, solo dos son correctas. Repetimos el ítem número 2 y ya entonces si nos da la respuesta incorrecta, decir tendrías que haber dicho Luis y Pablo y pasamos al ítem número 1. Recuerda siempre antes de aplicar, tenemos que decir vamos a hacer algunos más. Recuerda que tienes que decirme las dos respuestas que son correctas. Si necesitas que repita la frase y las respuestas, dímelo, pero solo puedes repetirlo una vez. Entonces le vamos a mostrar al sujeto la página correspondiente y leer la frase y las cuatro opciones. Ya saben, si se quiere adelantar, le tenemos que decir, escucha con atención y no respondas hasta que yo haya terminado de leer. Y nos vamos a ir al ejemplo. Aquí vamos a ver, como lo mencioné, que las respuestas correctas son las que están en negritas y se puntúa 0 o 1. Y aquí está la regla de terminación, que es donde ya terminé, pero pudiera yo seguirle aplicando en el caso de que pues se necesitara por alguna razón en específico, pero marcar dónde se cumple la regla de terminación. Y bueno, ya con esto estaríamos terminando. Ujú. Aquí entonces vamos a verlo en el manual y vamos a contarlas y poner aquí la puntuación directa. Igual para convertir la puntuación escalar, pues es la misma tabla que utilizamos para las demás. Y bueno, aquí nos da el tipo de categorías: comparativa, espacial, temporal, secuencial y pasiva. Y bueno, pues igual algo de esto del cuadernillo les estaré explicando esta semana. Y con eso pues estaríamos terminando las tres subpruebas o pruebas que quedaron pendientes del taller. Y bueno, pues próximamente van a encontrar alguna tabla con algunos detalles más que voy a subir en el archivo. Muchas gracias.